Pedro Sánchez, el presidente del gobierno que más titulares ha acumulado por su arrogancia y desconexión con la realidad, vuelve a protagonizar un bochorno internacional. Esta vez, el escenario ha sido el prestigioso Foro Económico Mundial de Davos, donde los grandes líderes mundiales, empresarios y expertos se reúnen para abordar los retos globales. Pero, ¿qué ha pasado? Muy sencillo, le han dado un plantón histórico. Mientras otros mandatarios de peso como Emmanuel Macron o el propio primer ministro británico, Rishi Sunak, acaparaban la atención y establecían alianzas clave, Sánchez paseaba solo, ignorado y con su discurso hueco bajo el brazo. Un espectáculo que ya no extraña a nadie y que pone en evidencia su falta de peso político y su desconexión con la agenda internacional. Sánchez llegó a Davos con la misma actitud de siempre, un ego inflado y un discurso lleno de palabras bonitas, pero vacío de contenido. Eso sí, no faltó su ya clásico sermón sobre justicia social y transición ecológica, los mantras que utiliza para encubrir su inacción y las nefastas políticas que están ahogando a España. ¿Quién en su sano juicio iba a prestarle atención? En un foro donde se espera que los líderes aporten ideas claras y soluciones tangibles, Sánchez solo ofreció humo y más humo. La izquierda siempre ha sido experta en vender utopías, pero cuando llega el momento de la verdad, se queda sin respuestas. No podemos olvidar que Sánchez llega a este foro con un lastre considerable, una economía española en plena crisis. Con una inflación disparada, impuestos asfixiantes y una deuda pública descontrolada, ¿qué mensaje iba a transmitir a los inversores? Mientras otros países presentan políticas de crecimiento y estabilidad, España solo ofrece incertidumbre y un gobierno que parece estar más centrado en imponer agendas ideológicas que en resolver los problemas reales de los ciudadanos. En contraste, los líderes de la derecha internacional están demostrando cómo se gobierna con eficacia. Rishi Sunak, por ejemplo, se centró en proponer medidas concretas para atraer inversión y fortalecer la economía británica. Incluso Giorgia Meloni, desde Italia, está destacando con un discurso valiente que combina firmeza en la defensa de los intereses nacionales con un enfoque práctico en los retos europeos. La diferencia es clara. Mientras la izquierda de Sánchez se pierde en discursos vacíos y gestos simbólicos, la derecha ofrece soluciones reales y liderazgos fuertes. No es casualidad que los líderes mundiales prefieran sentarse a negociar con quienes aportan seriedad y resultados. Es difícil no encontrar un toque de humor en esta situación. Imaginen a Sánchez caminando por los pasillos de Davos, con su sonrisa forzada y su discurso preparado, solo para darse cuenta de que nadie quiere escucharle. Parece una escena sacada de una comedia de enredos, el rey que se cree el centro del mundo, pero que al final no tiene corte. Quizás sea el momento de que alguien le regale un espejo y le recuerde que el respeto y el liderazgo no se ganan con propaganda, sino con resultados. Lo ocurrido en Davos no es un hecho aislado, sino el reflejo de un problema mucho más profundo, el aislamiento político de Sánchez. Su política de alianzas con partidos minoritarios y extremistas dentro de España ha dañado su credibilidad en el exterior. Los líderes mundiales no confían en un dirigente que depende de quienes quieren fragmentar su propio país para mantenerse en el poder. El plantón de Davos es solo un síntoma más del declive de Pedro Sánchez como líder político. Su falta de propuestas reales, su desconexión con la realidad económica y su dependencia de alianzas tóxicas lo han convertido en un presidente irrelevante tanto dentro como fuera de España. Mientras la izquierda sigue apostando por la retórica vacía, la derecha tiene la responsabilidad de ofrecer una alternativa seria y realista para sacar a España del atolladero. Es hora de un cambio de rumbo. Y si algo ha quedado claro en Davos, es que Pedro Sánchez no está a la altura de los desafíos que enfrentamos. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo más seguiremos soportando este espectáculo bochornoso? La reciente actuación de Pedro Sánchez en el Foro Económico Mundial de Davos no solo es un reflejo de su aislamiento político, sino también una representación clara de cómo las políticas de su gobierno han erosionado la credibilidad de España en el escenario internacional. El plantón de los líderes mundiales no es un accidente ni un error de protocolo, es la consecuencia directa de una gestión que, más allá de las palabras grandilocuentes y los discursos plagados de ideología, carece de soluciones reales para los problemas que enfrentan los ciudadanos y las naciones en un contexto global desafiante. En un mundo donde la competencia por atraer inversiones y establecer alianzas estratégicas es feroz, la falta de propuestas tangibles de Sánchez deja a España en una posición de debilidad.
Mientras otros países presentan planes concretos para el crecimiento económico, la reducción de la deuda y la estabilización del mercado laboral, el presidente español insiste en repetir los mismos argumentos vacíos sobre transición ecológica y justicia social. Aunque estos conceptos son importantes, la insistencia en utilizarlos como cortinas de humo para encubrir una economía descompuesta solo agrava la percepción de que su liderazgo está desconectado de la realidad. Además, el plantón recibido en Davos pone de manifiesto un problema aún más grave: la pérdida de confianza en la estabilidad política de España. La dependencia de Sánchez de partidos radicales y separatistas para mantenerse en el poder ha dañado seriamente la imagen de nuestro país en el exterior. Los líderes mundiales no quieren negociar con alguien que cede a intereses particulares y fragmenta la unidad nacional. Esta falta de visión estratégica no solo afecta a las relaciones internacionales, sino que también /inversa U00E9N debilita la posición /inversa U00F3N de SPA /inversa U00F1A como un socio fiable dentro de la UNI /inversa U00F3N europea y otros organismos multilaterales. La derecha internacional, por el contrario, está dando lecciones de cómo manejar estas situaciones. Con líderes que priorizan la estabilidad, la seguridad y el crecimiento económico, han logrado consolidar sus posiciones y convertirse en interlocutores clave en el panorama mundial. Rishi Sunak, Giorgia Meloni y otros han demostrado que el liderazgo se basa en la firmeza, la coherencia y la capacidad de ofrecer resultados, no en vender una narrativa vacía para contentar a ciertos sectores ideológicos. Sánchez, lamentablemente, parece estar en las antípodas de esta fórmula. Es inevitable preguntarse cuánto más puede resistir España bajo una gestión que parece estar en un constante estado de improvisación y propaganda. El episodio de Davos no solo es vergonzoso a nivel personal para Sánchez, sino que también envía un mensaje desalentador a los inversores internacionales y a los aliados tradicionales de nuestro país. La falta de seriedad y compromiso por parte del gobierno actual solo puede conducir a un mayor aislamiento y a una pérdida de oportunidades clave en un momento donde la competencia global no da tregua. En conclusión, el plantón de Sánchez en Davos simboliza el fracaso de su modelo político y económico. Es una advertencia clara de que España necesita un cambio de rumbo urgente. No podemos seguir siendo espectadores pasivos mientras nuestro país pierde influencia, oportunidades y credibilidad en el mundo. La derecha tiene ante sí una oportunidad histórica para ofrecer una alternativa sólida, basada en el pragmatismo, la responsabilidad y el compromiso con el interés general. Es hora de poner fin a la etapa de discursos vacíos y empezar a construir un futuro donde España recupere su lugar como un actor relevante y respetado en la comunidad internacional. La reciente actuación de Pedro Sánchez en el Foro Económico Mundial de Davos no solo es un reflejo de su aislamiento político, sino también una representación clara de cómo las políticas de su gobierno han erosionado la credibilidad de España en el escenario internacional. El plantón de los líderes mundiales no es un accidente ni un error de protocolo. Es la consecuencia directa de una gestión que, más allá de las palabras grandilocuentes y los discursos plagados de ideología, carece de soluciones reales para los problemas que enfrentan los ciudadanos y las naciones en un contexto global desafiante. El Foro de Davos es, por excelencia, un espacio donde las naciones compiten por mostrar su fortaleza, su estabilidad y su visión a futuro. En lugar de aprovechar esta plataforma para posicionar a España como un país con capacidad de liderazgo y atractivo para la inversión, Sánchez quedó relegado a un segundo plano, aislado y sin aliados relevantes. Esto no es fruto de una coyuntura, sino de una tendencia preocupante que ha caracterizado su mandato: priorizar una agenda ideológica que divide al país y ahuyenta las oportunidades económicas. En un mundo donde la competencia por atraer inversiones y establecer alianzas estratégicas es feroz, la falta de propuestas tangibles de Sánchez deja a España en una posición de debilidad. Mientras otros países presentan planes concretos para el crecimiento económico, la reducción de la deuda y la estabilización del mercado laboral, el presidente español insiste en repetir los mismos argumentos vacíos sobre transición ecológica y justicia social. Aunque estos conceptos son importantes, utilizarlos como meros eslóganes, sin una estrategia clara ni resultados tangibles, solo sirve para reforzar la percepción de que su liderazgo está desconectado de la realidad. Además, el plantón recibido en Davos pone de manifiesto un problema aún más grave: la pérdida de confianza en la estabilidad política de España. La dependencia de Sánchez de partidos radicales y separatistas para mantenerse en el poder ha dañado seriamente la imagen de nuestro país en el exterior. Los líderes mundiales no quieren negociar con alguien que cede a intereses particulares y fragmenta la unidad nacional.
Esta falta de visión estratégica no solo afecta a las relaciones internacionales, sino que también debilita la posición de España como un socio fiable dentro de la Unión Europea y otros organismos multilaterales. Es igualmente importante destacar el impacto económico de estas políticas. Los grandes inversores internacionales no solo buscan discursos inspiradores, sino garantías de estabilidad, seguridad jurídica y crecimiento sostenible. Con una deuda pública que supera el 110% del PIB, una inflación que ha golpeado duramente a las familias y empresas, y una carga fiscal asfixiante, España no puede competir en igualdad de condiciones con otros países que han adoptado reformas valientes y eficaces para impulsar sus economías. El plantón a Sánchez es también un plantón a una España que no ha sabido adaptarse a los retos del siglo XXI bajo su liderazgo. En contraste, la derecha internacional está demostrando cómo se gobierna con eficacia en un contexto tan complicado como el actual. Rishi Sunak en Reino Unido, Giorgia Meloni en Italia y otros líderes han apostado por políticas pragmáticas que combinan reformas estructurales con un firme compromiso con los intereses nacionales. Han entendido que el liderazgo no se basa en vender ilusiones ni en satisfacer a un electorado ideológicamente sectario, sino en tomar decisiones responsables que beneficien al conjunto de la población. La actuación de Sánchez en Davos también tiene implicaciones simbólicas importantes. Es difícil no imaginarlo paseando por los pasillos del foro, buscando desesperadamente una audiencia que le preste atención, mientras otros líderes dialogan sobre los temas cruciales del momento. Esta imagen no solo es humillante, sino que también envía un mensaje preocupante. España, bajo este gobierno, no cuenta. Se ha convertido en un actor secundario, irrelevante en las grandes conversaciones que moldean el futuro global. Pero no todo está perdido. Esta situación debería servir como una llamada de atención urgente para España. No podemos permitirnos seguir perdiendo relevancia en el escenario internacional mientras otros países avanzan con paso firme. La derecha española tiene ante sí una oportunidad histórica para ofrecer una alternativa seria y responsable. Una alternativa que devuelva a España el protagonismo que merece, que apueste por el crecimiento económico, la estabilidad institucional y la unidad nacional. En conclusión, el plantón de Sánchez en Davos simboliza el fracaso de su modelo político y económico. Es una advertencia clara de que España necesita un cambio de rumbo urgente. No podemos seguir siendo espectadores pasivos mientras nuestro país pierde influencia, oportunidades y credibilidad en el mundo. Es hora de poner fin a la etapa de discursos vacíos y empezar a construir un futuro donde España recupere su lugar como un actor relevante y respetado en la comunidad internacional. Por último, los ciudadanos deben reflexionar sobre las consecuencias de estas políticas y exigir un liderazgo que realmente esté a la altura de los desafíos actuales. Si algo ha quedado claro en Davos, es que el modelo de Sánchez está agotado. La pregunta ya no es si debe haber un cambio, sino cuándo y cómo se materializará ese cambio. Y lo más importante, si seremos capaces de aprovechar esta oportunidad para aprender de los errores y construir una España más fuerte, unida y preparada para afrontar el futuro.